Muy buenas tardes. Mi nombre es Julián González y hoy les voy a dar una presentación sobre los derechos conexos y los derechos de autor. Y bueno, ¿qué es un derecho de autor? Según la Ley Federal del Derecho de Autor, en su artículo 11, dice que los derechos de autor son los derechos que reconoce el Estado a favor del creador de obras literarias y artísticas, para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial, que vamos a analizar ambos más adelante. Ahora, el artículo 14 nos habla sobre las excepciones que hay a los derechos de autor. Es decir, si bien mencioné que son los derechos de autor son aquellos que protegen las obras eh, que surgen a través del ingenio humano, no todo bien o no toda cosa que surja a través de este estará protegido. Por ejemplo, el artículo 14 nos habla que las ideas en sí mismas no están protegidas por derechos de autor, o también los conceptos, o los métodos, o los sistemas, o principios. Sin embargo, sí existen requisitos para saber qué se puede considerar una obra y qué no. Eh, y bueno, tenemos 4 requisitos. El primero es que sea creado por una persona física. El segundo es que sean originales. Esto quiere decir que lleve un sello personal que el autor imprima o deje en su obra y que sea única, es decir, que no sea fungible, que ésta sea única en el mundo. Y también esta, por ahora hay que mencionar, hay que llamarle cosa, esta cosa que se crea tiene que ser susceptible de ser divulgada o reproducida por cualquier medio. Y por última, y la más importante, es que esta cosa, creada a través del ingenio de su autor, quede fijada en un soporte material. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tiene que pasar de lo intangible a lo tangible. Es decir, eh, este concepto, esta idea que tiene el autor, tiene que materializarse de alguna forma. Y por eso es que se dice que tiene que estar fijada en un soporte material. Ahora, vamos a ver qué son los derechos morales y los derechos patrimoniales que surgen a través de los derechos de autor. Y bueno, los derechos morales los podemos ver como aquellos que protegen la relación personal entre la obra y el autor. Es decir, tienen una índole pues, de cierta forma íntima, ¿no? Entre el autor y su creación, que incluye el derecho a ser reconocido como el titular o el autor de la obra. También a través de los derechos morales el autor puede exigir la integridad de la obra, que no sea alterada sin su consentimiento. También y si es alterada y da el consentimiento para que lo sea, que puede exigir respeto a su obra. Ahora, por otro lado, los derechos patrimoniales yo los percibo como de carácter económico. Es decir, los derechos patrimoniales son los que permiten al autor gozar y explotar su obra de manera económicamente. Es decir, puede autorizar o prohibir su distribución. Ahora, vamos a los derechos conexos. A diferencia de los derechos de autor, que pues comprenden la relación entre el autor y su obra, estos derechos conexos los podemos ver como los derechos, eh, los derechos que emanan por aquellos que divulgan o interpretan una obra. Entonces, aquellos titulares de estos derechos conexos no son los autores de las obras, pero son aquellos que las exponen, que las llevan al mundo y las publican y las presentan, ¿no? Y tenemos 5 categorías cinco categorías de titulares de estos derechos conexos. Los primeros son los artistas intérpretes o ejecutantes. Estos son aquellos que se encargan pues, de presentar y ejecutar una obra o una obra. Por ejemplo, los actores, los músicos, los bailarines o cualquier persona que tenga que interpretar una obra creativa. Eh, la vigencia de estos son 75 años después de que se haya ejecutado por primera vez. Los siguientes son los editores de libros. Estos tienen una vigencia 50 de estos derechos. Los derechos conexos para los editores de libros tienen una vigencia de 50 años contados a partir de la primera edición del libro del que se trata. Los productores de fonogramas son aquellos que se encargan de grabar y producir sonidos en un formato de audio.
La vigencia en estos son 75 años contados a partir de la primera fijación del sonido en el fonograma. Los siguientes son los productores de videogramas, que simplemente son aquellos que se encargan de grabar o producir imágenes en formato de video. La vigencia de estos son 50 años a partir de la primera fijación en imágenes de videograma. Y por último tenemos los organismos de radiodifusión, que son aquellas empresas o entidades que emiten señales de radio o televisión al público. La vigencia de estos son 50 años después de la radiodifusión. Ahora, para concluir, ¿cuál es la diferencia entre los derechos de autor y los derechos conexos? Bueno, como mencioné, los derechos de autor protegen la relación entre la obra y su creador, brindándole así derechos al creador personales y económicos. Los personales para exigir su acreditación y su respeto como en su calidad de autor, y los patrimoniales para poder exigir una recompensa por la explotación económica de su obra. Y los derechos conexos simplemente protegen a aquellos intermediarios entre el autor y la divulgación de la obra. Y bueno, eso sería todo. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias.